O sea, mi experiencia laboral, curiosamente, ha sido muy dispar. Y como digo, es que al final, muchas veces cuando estás estudiando dices, ¿esto para qué me va a servir realmente? Y luego te das cuenta de que en el día a día se te presenta la oportunidad de emplear estas herramientas, que muchas veces es un poco lo que dice Xavi, que las tienes que incluir tú. O sea, a ti nadie te va a decir en la empresa, ven y haz un Customer Journey, porque nadie sabe lo que es. Pero tú tienes que proponerlas desde tu experiencia, desde tu conocimiento. Tienes que ponerlo y decir, yo tengo la solución para entender realmente cómo interactúa nuestro usuario con el servicio. Y es hacer esto y plantearlo tú. Y ya está. Y como he dicho, Customer Journey, otras muchas herramientas que hemos aprendido. Y yo ya os digo, el proyecto que he contado de escenarios futuros es que realmente la propuesta comercial incluso la hice yo, porque era un proyecto que estaba ahí en el aire y incluso o sea, ya os digo, incluso en la parte de venta también tenemos mucho que aportar, porque aunque no nos demos cuenta, pues todas estas herramientas al final es conocimiento que tenemos y de cara a un concurso, de cara a presentar ideas contra otras empresas, pues siempre ayudan. Lo que es el máster de diseño estratégico me parece que casi encaja el 100% con lo que es la visión UX o con cómo entienden el UX las empresas, la experiencia de uso. Entonces, pues sí que muchas de las herramientas que hemos aprendido, las empresas, aunque tiendan a pedirte diséñame este screen, tú cuando les dices no, pero vamos a hacer el análisis y les planteas las herramientas, les haces el trabajo, incluso haces workshops con ellos utilizando las herramientas, la gente está muy abierta a interactuar, a trabajar de esa manera y entienden el valor que tiene, el potencial que tienen para empatizar con los usuarios, que es al final la manera en la que se debería diseñar siempre. Eso es lo que se nos enseña el máster, es lo que yo creo y es lo que pues en el sector digital estoy viendo que se toma muy en serio y pues en los entornos ágiles es como que tiene mucha cabida. Entonces, pues desde lo que ha dicho Marta, los Customer Journeys, los blueprints, personas, pues los estoy aplicando casi en todos los proyectos al principio, salvo que te meta mucha prisa y te digan, hazme esto así. Esas herramientas viene bien tenerlas siempre en la carpeta para sacarlas a relucir y para asegurarte de que se diseña enfocándose siempre en el usuario.